Pues aquí, pues como dicen los hermanos, cada vez asombrado una vez y otra vez de la gloria de Dios que nos permite estar delante de Él y nos ha elegido para escuchar. Somos los pocos elegidos para que Él se revele entre nosotros, nos podemos ir comprendiendo el misterio de Él paso a paso, día con día. Veo que nuestro Señor se manifiesta. Muchos posiblemente no lo ven y muchos por eso no están aquí, pero el Señor Jesucristo nos ha permitido a nosotros quitarnos las vendas, darnos el entendimiento a través de escrituras, a través de predicadores, y estoy muy contento y también estoy asombrado por la maravilla del Señor Jesucristo que se manifiesta en mí y en todos nosotros. Amén, hermano. Bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? Y a la otra que siempre le doy trabajos a la hija de él. A ver, pase para acá. Ya se ve también ella. ¿Cómo está, hija? Mucho gusto verla. Yo solo me doy cuenta de lo mucho que me falta de aprender de nuestro Señor Jesucristo, y espero que me permita seguir aquí para entender más de su palabra. Sincero, ¿verdad? Dios los bendiga. Hermanos, quisiera pasar a cada uno de ustedes, hermano, pero quisiera avanzar un poquito más. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, lo otro que les voy a comentar va a ser muy rápido, porque también Jesús utilizó la misma clave con Zaqueo. Hermanos, Zaqueo era un publicano. El publicano y el pecador eran el publicano. ¿Cómo es el publicano y otro? ¿Quién más? Aquel que levantó ahí las manos para arriba. No, era el publicano, eran los cobradores de impuestos. ¿El otro cómo le llamaban, hijo? Los fariseos y el publicano. El publicano, pero ¿cómo se llamaban los cobradores de impuestos? ¿Cómo se llamaban los cobradores de impuestos? ¿Mande? No eran los publicanos entonces. Era como... ¿Saben, hermanos, que Zaqueo era uno de los hombres que se consideraban que estaba perdido para la nación de Israel? Ni su familia los aceptaba. Era un traidor. Es más, Jesús dice que si alguno, por ejemplo, le llaman la atención, por ejemplo, si yo cometo una falta ante un hermano y aquel hermano me llama la atención y no le llegara a hacer caso a mi hermano que me está llamando la atención que estoy cometiendo algo mal con él, entonces el hermano llama a dos hermanos más y me llaman la atención los tres. Y si yo me atrevo a desafiar la amonestación de los santos de tres que me están llamando la atención, entonces me pueden llevar a la congregación. Y si yo me atrevo ya delante de toda la congregación a perseverar, a no reconocer mi error, entonces dice tenerle como étnico o publicano, o gentil o publicano. El publicano y el gentil, o sea, una gente sin Dios, sin ser parte del pueblo de Dios. Eso era Zaqueo. ¿Era qué? Un cobrador de impuestos, una persona que estaba ¿qué? Una persona que se consideraba que estaba perdida, peor que o sea, un perdido total. Zaqueo era el jefe de todos los cobradores de impuestos. ¿Quién vive, hermanos? ¿Se imagina el dolor tan grande que sentía Zaqueo, hermanos? Sentirse perdido, sentirse que no lo aceptaban los romanos, era nomás un objeto de utilizarlo. Toda su familia judía lo aborrecía. Dígame, ¿qué siente una persona cuando su propia familia le aborrece? Cuando a usted lo considera que usted es una persona de los más y toda la nación en junto, usted lo considera uno que está destituido de la gloria de Dios, que usted es un pecador como peor. ¿Ustedes creen que había tranquilidad en el corazón de Zaqueo, aunque tenía dinero? Era de los más despreciables. Pero entonces Zaqueo, sintiéndose perdido, nadie conoce el corazón del hombre, solo Dios. De repente comenzó a escuchar que en Nazaret había aparecido un profeta. Es más, uno de sus trabajadores llamado Leví Mateo lo acababa de recibir inclusive como su discípulo.
Y este profeta no era cualquier profeta, estaba manifestando las señales milagrosas, un poder tan grande como ningún profeta les había manifestado. ¿Quién vive, hermanos? Pero escuchó que era un profeta tan tierno con los pecadores. Y eso hizo que en el corazón de Zaqueo se despertara el anhelo de conocer quién era Jesús. ¿Quién vive, hermanos? ¿Habría esperanza para él? Habría Dios de usted y yo lo podemos saber porque sabemos el evangelio, pero él bajo la ley, bajo la maldición de la ley, ¿qué esperaba? Estaba perdido. Es muy duro una persona cuando está caída, ha cometido muchos errores. Es difícil que alguien le diga, mira, Dios te pudiera aceptar todavía. Dios me puede aceptar después de que he hecho esto, después de que he cometido esto, he sido bárbaro, he hecho. Dios no puede acordarse ya de mí porque he delinquido mucho. Así se sintió Zaqueo, un total perdido. Pero se despertó en la esperanza. ¿Y saben qué deseó? La misma necesidad que yo tenía y la misma necesidad que tú tenías. Ir a buscar. ¿Podrá Dios perdonarme? ¿Podrá Dios aceptarme? ¿Significaré algo para ese Dios, para el Señor? ¿Significaré algo? ¿Representará algo mi vida para Dios? ¿Tendré esperanza después de que he traicionado a mi propia nación, cuando he sido considerado un traidor de mi fe? Uno que ayuda a pisotear a mi familia. Tendré esperanzas. Pero cuando yo hablar de Jesús, hermano, él fue a buscarlo, quería conocerlo, porque algo en su corazón le impulsaba a buscar si había todavía un signo de esperanza para él. Y fue a buscarlo. ¿Quién era ese profeta? A ver, ¿quién era ese ser? Ese sí era profeta de veras. Era poderoso, las señales ahí estaban. No había fuerza que se le pudiera resistir. Las fuerzas de las tinieblas se doblegaban y se humillaban ante él. Las enfermedades se escapaban, no podían resistirlo. Valía la pena ir a buscarlo. Pero cuando yo iba rodeado de miles, y él era de una estatura bajita, abarrotado, apretado Jesús de las multitudes. Muchos corrían para tocarle porque las enfermedades se iban. Los endemoniados eran libertados. Y no halló la manera, pero ¿sabe qué? Era tan sincero el deseo de buscar a Dios. Todo depende de qué tanta sinceridad haya en nosotros. Nosotros podemos decir, no, pues no voy al culto por esto. Siempre ponemos obstáculos porque a veces no hay un verdadero anhelo, un verdadero propósito de ser agradecidos con Dios. Nos falta. Y qué triste cuando estamos en esa condición. Pero él no se paró, buscó la manera de cómo llegar con Jesús y se puso arriba de un árbol. Jesús no lo conocía físicamente, él tampoco sabía cómo era. Estaba arriba del árbol, cualquiera podía ignorarlo. Jesús iba a pasar por ahí. Pero cuando Jesús pasó por ahí, pasó algo tan bonito. Un desconocido, ese desconocido no es desconocido para Dios. Y le dijo, Zaqueo. Zaqueo. Santo Dios. Dios se estaba acordando porque el Espíritu de Dios es el que estaba hablando, porque no lo conocía, pero sin embargo sabía su nombre, porque eso solo lo hace Dios. Ahí estaba el profeta, la señal del profeta le dijo, Zaqueo, desciende. No nomás lo conoció por su nombre y lo aceptaba, también lo estaba invitando a ser uno de los hombres más privilegiados de la tierra. Iba a hospedar en su casa como habían hospedado a Eliseo, una mujer en su casa. Él le estaban dando el privilegio de que iba a posar, el profeta más grande del universo, iba a posar en su casa. Desciende del árbol porque es necesario que hoy pose contigo en tu casa. Hermano de mi vida. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién podía dudarse que Dios se acordaba de él? No podía dudarlo. Ahí estaba la prueba. Alguien que ni sabía de él nada, pero como era profeta, le dijo por su nombre, como le había hablado Dios a Moisés, Moisés, Moisés. Como le dijo a Saulo, Saulo, Saulo. Así le dijo, Zaqueo. Y además, baja corriendo.
su corazón se transformó. Dios no lo había olvidado. Dios tenía una misericordia con él. Cuando Dios dice que recibió al Señor, dijo: Señor, le dijo. Luego comenzó a tener frutos dignos de arrepentimiento. Le dijo: Señor, si yo algo le he transeado, como dicen vulgarmente, si yo le he defraudado, si he sido medio mañoso con alguien, le voy a regresar 4 veces lo que le he transeado. O sea, conforme a la ley, ¿verdad? Restituir al agraviado. Señor, le dijo: la mitad de todo lo que tengo se lo damos a los pobres. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. ¿Quién vive? Lo importante no es que digan los demás de nosotros, que nos halagan. Se acuerda él de mí. Me tiene en sus notas, me tiene en su libro. ¿Significó algo para él? ¿O qué es lo más importante para usted? No es eso lo más importante. Saber que Él se acuerda de nosotros, que Él está con nosotros, que representamos algo para Él. Alaba el nombre de Jesús. La señal del profeta. ¿Qué les pareció? Bien. La forma en que Jesús se reveló a Bartimeo el ciego. La clave profética. ¿Cómo se reveló Jesús a un miserable pedidor de limosna? Era Bartimeo el ciego, que vivía de limosna, hasta que Jesús pasó. Ten misericordia de mí, le gritaba él. ¿Cómo dice? Y Jesús le oyó. Bien, vamos a ver esa clave tan bonita. El tema se llama Jesús de Nazaret. A Natanael le pareció despreciable la palabra Nazaret, pero como Nazaret, hermanos, era el desembocadero de las cordilleras que venían del Líbano. Era un lugar estratégico militar. Se estableció una guarnición militar de los romanos. Se llamaba que era la defensa de la ciudad. ¿Quién vive? De la nación. Era la autoridad militar que resguardaba según a Israel. Y le pusieron por nombre israelita porque tenían que darle algún nombre a esa guarnición. Claro, los que vivían ahí eran muy poquitas gentes, porque prácticamente los que se acercaban ahí eran los que trabajaban con los soldados, porque los soldados tenían dinero. El herrero, el carpintero, el cocinero, el aquello, el que vendía esto. Y se formó una ciudad como de 400 habitantes. Era una ciudad muy insignificante y despreciable. Pero se le puso un nombre hebreo que tiene un inmenso significado: Nazaret. La palabra Nazaret es una palabra, se forma de una palabra hebrea que significa lo siguiente. Ahí lo tienen anotado ya, ¿eh? El pastor ya tiene en sus manos, todo lo que estoy explicando lo tiene en sus manos ya. Nuestra hermana Cintia, Margarita, hermano David, para que no se le olvide darle las gracias a ella, se preocupó de tenérmelos listos los 2 juegos, para que pudieran ustedes tenerlo. Imprimió la chica y lo tuvo listo antes de venirme para acá, para que ustedes lo tuvieran en sus manos. Que Dios bendiga a la muchacha, hermanos. Amén. Una chiquilla como la niña aquella, ¿eh? Y vuelvo sobre Nazaret. Nazaret se forma de una palabra hebrea, Neserat, por ahí se les escribí, hasta viene la expresión en hebrea. Significa varias cosas. Una de las cosas que significa es retoño. Nazaret significa retoño, renuevo. También le dicen al renuevo, le llaman pimpoy, o sea, una ramita tierna que sale de un tronco. Pero también, aparte, significa retoño, o también se le da otra palabra a la palabra retoño, le llaman pimpollo. ¿Quién vive, hermanos? ¿Podemos alabar el nombre de Jesús? Y la Biblia dijo, y los judíos sabían bien que cuando hablaban del retoño, cuando estamos hablando de Isaías 11, brotará una vara del tronco de Isaí, o sea, un retoño, un pimpollo, o renuevo, como se llama. Las escrituras sabían que cuando hablaba del renuevo, como dice Zacarías 3:8, dice: aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién vive, hermanos? O retoño, o pimpollo.
Y dice que Él es el grande ungido de los 7 ojos de Dios. Sabían que era el descendiente hijo de David. ¿Quién vive, hermanos? En Zacarías 7, me parece que en el verso 12 dice cuyo nombre es el pimpollo, o vaya, cuyo nombre es Nazareno. ¿Pueden alabar el nombre de Jesús? Pero también aparte que significa pimpollo, renuevo, retoño, que iba a ser llamado, porque fíjense una cosa, Jesús nació en Belén de Judea, pero dice que le iban a apodar. Jesús iba a ser nazareo. Como algunos pastores hasta ignorantes, aunque estudien mucho la Biblia, dicen que Jesús traía la greña larga porque según era nazareo. Jesús no fue nazareo. Jesús se crió en Nazaret para que le apodaran, como dijo el profeta, Nazareno. ¿Quién vive, hermano? O pimpollo, retoño, renuevo. Jesús no hubiera podido tomar vino, no hubiera podido hacer muchas cosas, tocar el féretro del muerto, etc. Al menos al leproso si hubiera sido nazareno. Nazareo en cuanto a voto, andar con el cabello largo. Jesús no andaba con el cabello largo, era contra la ley de Dios. Alaben el nombre de Jesús. ¿Sí? Lista. Entonces, era tan común para todos los judíos saber que Nazaret significaba pimpollo o retoño. Pero la palabra Nazaret todavía es tan profunda que también significa lugar de refugio para un retoño tierno. Y dice la palabra de Dios que cuando varias profecías, Nazaret está ligado a un cúmulo de profecías bíblicas acerca del Mesías. Porque Dios dijo que iban a perseguir de muerte a su hijo y lo iba a llamar Egipto, gloria al Señor, que iba a nacer en Belén de Judea, que iba a ser llamado Egipto, que Egipto tenía que ser llamado Nazareno. Es más, no existía todavía la ciudad de Nazaret, pero Dios dijo que iba a existir las condiciones, porque se tenía que cumplir la escritura, como lo dice Mateo, para que se cumpliese lo que dijeron los profetas, que iba a ser apodado o llamado Nazareno. ¿Quién vive, hermanos? No nomás iba a tener el apodo, sino iba a ser el lugar tan seguro, porque mire, nadie se iba, los soldados romanos, el ejército del imperio de Roma era tan celoso, aunque le daban lugar para que un hombre fuera reycito de acá, reycito de allá, mucho cuidado que se metiera que desobedeciera lo más leve de ellos, hermanos, se lo acababan. Entonces Arquelao, que quedó en el lugar de Herodes, el que quiso matar a Jesús, no quiso José ir a estar a Judea porque tenía miedo, y para que se cumpliera la escritura se quedó a vivir. Llámele casualidad, se quedó a vivir en una ciudad insignificante que se formó por una necesidad militar y se le tuvo que llamar Nazaret, y ahí era el lugar más seguro para refugiarse. ¿Quién vive, hermanos? Allí no se podía brincar Arquelao ni ninguno, no se podía meter en ese lugar porque era un lugar sumamente delicado. Desafiar a la autoridad militar era terrible, no lo disculpaban. Entonces, ¿cuál era el lugar más seguro para Jesús? Nazaret. Y como se crió ahí, entonces se cumplió la escritura que le iban a llamar ¿qué? Nazareno. Ya sabían los judíos que a Jesús se refería al hijo de David, rey de Israel, al grande Mesías. En el tiempo de Jesús los milagros eran nomás historia. Había más de 300 años atrás que no había manifestaciones milagrosas, y de repente con Jesús comienza a haber un tumulto de milagros tremendos. ¿Quién vive, hermanos? En cierta ocasión iba una atropelada de miles de gente alrededor de Jesús, y entonces el que estaba ciego, Bartimeo, dijo: ¿Qué es ese escándalo que viene por aquí? Pues digo, es que aquí viene Jesús Nazareno. ¿Quién vive, hermanos? Al momento se le prendió la lámpara, hermanos. En otras palabras, él era Jesús, el hijo de ¿quién? De David. O en el retoño, pues era el hijo de David, el descendiente. O en otras palabras, era el profeta que le iba a abrir los ojos ¿a quién? A los ciegos. Y entonces no perdió la oportunidad. Jesús, no le dijo Jesús Nazareno, no, señor, él entendía: Jesús, hijo de David. O sea, Jesús el retoño, Jesús de Nazaret, era lo mismo. Gloria a Cristo. Cállate, eres muy escandaloso. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús el profeta, Jesús el descendiente, Jesús el Mesías, Jesús el libertador, Jesús el que abre los ojos a los ciegos, ten misericordia de mí. Y de repente se detuvo. Entonces los que lo estaban apelando dicen: ten confianza, ya te oyó. Qué vivos, ¿cómo no le dijeron antes eso, vámonos?
Y se paró con Jesús, qué hermoso, hermano, ¿verdad? Dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Estoy ciego, dice, necesito volver a mirar. Tu fe te ha hecho salvo. Alábele al Señor y denle un aplauso. Los códigos, las claves de la interpretación profética acerca de Jesús es lo que estamos nosotros viendo en este día. Es algo breve, hermanos, y estamos corriendo, ¿verdad, hermanos? Por causa del tiempo. Hace años en mi juventud, mejor dicho, no me juventud, ya era un hombre casado cuando empecé a ministrar. Comencé yo a desarrollar, mejor dicho, antes de ser casado, empecé yo a desarrollarme en una manera de explicar la Biblia muy rara. Agarraba las escrituras y los empezaba a hablar a través de números. Empezaba a trazar de una orilla a otra escrituras, mensajes tremendos. En una vez llegué a una congregación que era donde había nacido mi padre y se me ocurrió explicarles eso un poco. Les di una entrada. Se asombraron, me parecí como bicho raro yo ahí. Se escandalizaron porque yo hablaba así como que estaba hablando algo fuera de las escrituras y me contristaron tanto que ya no quise hablar de esa manera, con números. Hace poco una de mis hijas me recordó. Le dije, yo antes hablaba así, hija. ¿Cómo hablabas tú? No, le dije, hija, yo hablaba de una manera que no me desarrollé, ya no quise, le dije, me contristaron mi alma, le dije, ya no quise volver a hablar de esa manera. Y me dijo, papá, a ver, dame un ejemplo. No, le digo, no quiero yo. Y luego aparte que los hermanos a veces les explica a uno y al rato se sienten, ¿sabes? Se vuelven medio locos. Y dije, no, dije, yo ese lenguaje me lo guardo para mí. Y ya no quise ser un matemático de la Biblia, uno que supiera sumar y multiplicar y hacer ese tipo de cosas y hablar cosas que no se ven a simple vista. Empezaba, pero me desanimé. Una de mis hijas me dijo, papá, dime algo. Bueno, le dije, está bien, te voy a decir que el número 2 significa fundamento. ¿Pero por qué no? Bueno, pues empecé. Pero ya no quise. Pero ahora que busqué las claves de la interpretación profética, que estoy desarrollando esto, me acordé. Y con mucho temor, con mucha precaución, quise dar una pequeña introducción, los números como clave de interpretación profética. Les voy a dar una pequeña entradita en los, ya no quedan minutos. No les tocó. Pero ahí lo tiene el pastor. No se imagina qué interesantes son todas estas cosas. Y a mí, ¿sabe lo que me interesa? Es que usted se despierte en usted una pasión por apasionarse, por enamorarse más del Señor. Amén, amado pastor. Padre Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Es interesante lo que muchas veces escuchamos, ¿no? De que se nos predica de una manera y lo entendemos. Y viene alguien más y nos predica y Dios nos da la interpretación no diferente a la esencia de Dios, sino que nos habla de diferente manera, pero todo es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, hermano? De Zaqueo, de Natanael, de Bartimeo el ciego, ¿verdad? Pero nos han predicado y lo hemos escuchado de una manera muy superficial. Pero cuando ya se explica de una manera sencilla pero profunda, como que entra más a la enseñanza. Y una de las cosas, hermano, es
Nunca se me olvida el CD que me regaló el hermano Alfredo, hablando del agradecimiento, que cuando uno está agradecido, no le pesa nada, el tiempo, el dinero, el esfuerzo que pueda hacer, no hay nada que lo pueda detener cuando uno está agradecido con Dios. Y eso fue una de las cosas que el hermano nos estuvo hablando ahorita, ¿va? Que Naamán era un hombre que estuvo agradecido por lo que Dios había hecho con él. Y sabe que a tal grado no le importaba, así como Pablo, no le importaba tener las riquezas ni nada como pérdida, sino que dijo también que no había otro Dios como el Dios de Israel. Y dijo que él al único que le iba a sacrificar era al Dios de Israel. Y le pidió permiso al profeta y le dijo: mira, cuando mi señor el rey vaya y adore a sus dioses y quiere que yo me hinque con él, no lo estoy haciendo porque yo quiero, sino porque le sirvo al rey, y mi corazón no está en eso, sino que mi corazón ya está en el Dios de Israel. Y le pidió, hermano, se volvió un hombre agradecido de haber recibido de parte de Dios un milagro. Hermano, usted no ha recibido una restitución de su piel, usted ha recibido una salvación, usted ha recibido algo más grande que lo que a Naamán se le dio. Por lo tanto, debemos ser mucho más agradecidos que Naamán. Naamán no le importaba nada ya lo que él había recibido. A Pablo no le importaba nada lo que tenía ni lo que era, porque dice, y les digo lo que era Pablo, y Pablo no es muy importante, pero todo eso dice, lo tengo por basura, lo tengo por pérdida, por el conocimiento de Cristo, por lo que acabo de conocer del Señor. Entonces nosotros, hermano, hemos conocido al Señor, tengamos todo eso, hermano, en segundo plano, y el Señor en primer plano. No hay cosa más grande que conocer al Creador, al Hijo de Dios. Amén. Así que pongámonos de pie, hermano, para despedirnos, hermano. Dios bendiga, hermano Jesús. Yo estaba por ir a Culiacán, pero pues ya lo trajo, y gracias a Dios por ellos, hermano, que pues es mi familia, es tío de mi esposa, pero dejé a mi cuñado el viernes y ya me mandó al tío. No sé si se va a ir, hermano Jesús, y me manda el suegro, pero sea como Dios sea, hermano, gracias a Dios por todo lo que hace. Mi cuñado viene mañana otra vez, gracias a Dios. Pero gracias por todo, hermano, porque cuando predica el hermano Polo, cuando predica el hermano José Hernández, cuando predica el hermano David, nos habla Dios de algo. El hermano Víctor nos habló de una manera que nunca le había escuchado hablar ahí. El hermano Víctor, gracias a Dios. Y hermano, Dios nos habla por medio de uno y otro hermano. Nomás tengamos los oídos prestos a la voz de Dios. Es todo lo que se requiere. Así que vamos a venir a oración, hermano. Vamos a orar al Señor para que nos pida por este breve momento. Padre Santo, gracias, Señor.